Carlos Girauta, gracias por venir a OK Diario. Muchas gracias por invitarme. Vamos a hacer un repaso de cómo está la actualidad, que está calentita, y vienen las elecciones catalanas el próximo domingo. Primero de todo, Óscar Puente y Milei, la que ha liado, señor Puente. ¿Qué le ha parecido la respuesta del gobierno argentino? Me ha parecido impecable, implacable también, pero justamente implacable. Ya. Ha sido un ataque tan fuera de lugar. Yo creo que a veces la banda de Sánchez no se da cuenta de que algunos de ellos son ministros. Es decir, Puente no se da cuenta de que es un ministro del gobierno de España. Entonces está ahí, se relaja y dice que un jefe de Estado de un país hermano, no amigo, no hermano, pues que toma sustancias. Pero ¿qué se ha creído? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿En qué creen que consiste la actividad de un gobierno, las relaciones internacionales, la diplomacia? Es una auténtica, aparte de una banda, es una auténtica pandilla de gañanes. Defina Puente. Si puede, en una palabra. Gañán. Un gañán. El ministro Urtasun tampoco sabe si es ministro o no. El ministro Urtasun no es gañán, es un tipo con más formación, pero es una formación que él pone al servicio de la disolución de la cultura española. Es decir, lo han hecho ministro de Cultura de España para que vaya minando la cultura española. Eso es una cosa muy típica de los socialistas, y cuando quieren hacerlo, pues qué mejor que escoger a un tipo del PSC. El PSC es un partido nacionalista catalán, en el que al que fue a parar en la Federación Catalana del PSOE en su día, fue absorbida, metabolizada, excretada posiblemente, y en sus mandos, en sus cuadros, son nacionalistas catalanes, y luego son, digamos, en sus bases son gente que cree votar otra cosa. Ahora, Urtasun, que sale de esa cultura, es un ministro de más, o sea, es un ministro de Yolanda, lo cual lo hace todavía mucho peor el tema, porque le conectaría en clave catalana, que siempre es una clave un poco rara, sí, para el que no es de allí, en clave catalana le conectaría con el PSUC. El PSUC, que son los comunistas catalanes, el PSUC es el verdadero origen, esto la gente no lo sabe, el verdadero origen, por ejemplo, de la inmersión lingüística. Es decir, cuando el PSUC propone la inmersión lingüística, los que se supone que representaban los intereses de los trabajadores, de los obreros catalanes, que básicamente eran castellanoparlantes, cuando el PSUC propone aquello, Convergència no lo tenía nada claro. Es decir, Pujol no tenía nada claro que se pudiera hacer algo así, pero el PSUC es el que tira adelante. Luego ya lo apoyan todos, por supuesto. Pero vamos, que un gobierno socialista, sociocomunista o socio-woke, que es lo que es, un gobierno woke, porque ahí se confunden todos, tenga un ministro de Cultura dedicado a atacar la propia cultura del país, es lo más normal del mundo. Sánchez, hablando de fango y bulos, ¿qué le sugiere? Bueno, me sugiere una paradoja bastante divertida, ¿no? Porque si alguien ha mentido a más no poder al pueblo español, ha sido Sánchez. Es más, yo no sé si Sánchez ha dicho alguna verdad alguna vez. Eso es difícil. Habrá que esperar a que acabe su carrera política para ver si algo de lo que dijo lo cumplió, ¿no? Bulo, él es un bulo. Él mismo es una mentira, es una figura de plastilina que se puede amoldar él mismo a la conveniencia del momento, con un objetivo único, que es el mantenimiento del poder, nada más. Sobre todo por la parte que tiene de ostentación el poder, más que por el ejercicio del poder con alguna finalidad o finalidades, más que nada por la ostentación. ¿Le gusta más la ostentación que el propio poder? Le gusta más la ostentación que los otros atributos del poder. En eso su actitud es bastante infantil. Bueno, a ver, Sánchez no va muy allá. El hecho de que Sánchez le haya salido su color 10 veces seguidas en la ruleta, sí, ha despertado una
admiración entre gente poco reflexiva que no se da cuenta, o sea, solo hay que escuchar su discurso y ver sus actos. Sí, hombre, es un jugador de riesgo que de momento le ha salido bien y que se partirá la crisma pronto, ¿no? Se han metido mucho con Bieito Rubido, por ejemplo, por decir que terminará mal. Hablaba en términos políticos, pero la personalidad de Sánchez es la de alguien que va directo hacia un precipicio, como esa escena de Thelma y Luis, permanentemente. Tarde o temprano el precipicio llega. Bueno, es que el juego al que él juega no puede acabar bien, porque, vamos a ver, el motor de su política es el antagonismo. Él avanza en la medida en que cada vez es más agresivo con media España y avanza en la medida en que cada vez ataca más a otros poderes del Estado. Él cree que él es el Estado, ¿no? Como Luis XIV. L'état c'est moi, pues él cree esto, pero no lo cree porque sepa quién es Luis XIV, que posiblemente no lo sabe. Él lo cree porque él lo vale, porque yo lo valgo, ¿no? Él es todo ostentación, como decía antes, es un hombre que se quiere presentar como doctor y para eso pues encarga una tesis que además la plagia a otro que se la escribe. Bueno, todo es una cadena de disparates. Y ahora está en el punto de asaltar, por ejemplo, la justicia, el Tribunal Supremo, claro, para salvar a su mujer. Claro, pero entonces... Pregunto. Sí, pero que alguien cree que eso puede acabar bien. De ahí el comentario de Bieito Rubido, que por cierto, yo soy colaborador del Debate, escribo cuatro columnas semanales ahí, por tanto soy muy colaborador del Debate. Debo decir que intentar colocarle a alguien que Bieito Rubido no es un periodista de verdad, sí, es para partirse de risa, que dice que hay que desconocer todo sobre el periodismo español, ¿no? Pero, aparte de este tema, el hecho de que para avanzar necesite atacar a otros poderes del Estado hace que al final vaya a chocar, pero es que es lógico, porque, vale, ya has advertido de que los jueces están atacándote a ti personalmente por razones espurias, y que hay medios que tienen que desaparecer. Bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? ¿Advertirlo otra vez? ¿Y el siguiente cuál es? ¿Advertirlo otra vez? ¿Y el siguiente cuál es? Ahí vendrá el choque. Porque es que él se cree que de alguna manera... Él gana un día haciendo eso, pero no piensa que dentro de 5 días o de 5 meses eso ya provocará la carcajada y será un personaje ridículo o realmente va a prohibir medios de comunicación, ¿de verdad? ¿Lo va a hacer? Mayoría parlamentaria, desde luego, tiene para hacerlo. No, pero una democracia... Entre unos y otros... Mira, primero, una democracia europea no puede prohibir medios de comunicación. Es imposible, sería un apestado. Aunque empieza a serlo ya. Y segundo, lo voy a decir de la manera más clara posible, intente hacerme callar. Lo digo a título personal. Y ese a título personal, creo que muchas otras personas que colaboran en medios de comunicación o que simplemente esperan su opinión, se identificarán con lo que digo. Intente usted hacerme callar. ¿Por qué nos cuesta decir que Sánchez es un personaje tiránico, dictatorial? Es un autócrata, Sánchez es un autócrata de libro. Y el último número sentimentaloide que ha montado, esta baratura de la carta que parece de telenovela cutre de culebrón venezolano, es exactamente eso, un culebrón venezolano, solo que no un culebrón de entretenimiento, un culebrón golpista. Es una cosa típicamente de Chávez y Maduro, pero es típica, y que se aplica de repente en una democracia europea. La gente se queda, no sabe muy bien qué pensar, porque nadie había hecho una cosa así. Confiese, ¿usted en algún momento pensó realmente que iba a dimitir? Bueno, yo sí, yo confieso que me equivoqué al principio porque pensé, hombre,
si provocas esa crisis lo haces para dimitir, porque si no, todo el mundo dirá qué ridículo es Es esto. que ha usado hasta al jefe del Estado, no solo a su Sí. mujer, sino al jefe del Sí, Estado. pero bueno, luego, es decir, que lo que ha pasado, lo que realmente ha pasado, es que él ha hecho el ridículo. O sea, él ahora hace ver que esta ha sido una gran jugada. Sus mayores mediáticas hacen ver que esto ha sido una gran jugada. Pero la realidad es que él está más débil, está más ridículo que antes, está más en falso que antes, se ha puesto en evidencia y ha conseguido que en todo el planeta el nombre de su mujer o las palabras la esposa del Prime Minister, Spanish Prime Minister, vaya ligado a la corrupción. A la corrupción. Entonces, ¿esto es una jugada inteligente? Por favor. Lo que pasa es que él creía que, como podría pasar en Venezuela o en Nicaragua, a lo mejor, él creía que al plantear aquello iba a echar a las masas a la calle. Fueron 4 viejos, con todos los respetos, en autocar. Fue un auténtico fracaso. Por eso es de risa que el relato que va contando por los medios, el que ha contado en El País, el que contó en Televisión Española, yo estaba que dimitía, lo que pasa es que cuando vi las adhesiones y tal, es decir, este es el discurso que te preparaste antes, pero no ha habido adhesiones, no ha habido nada, no han estado ni los sindicalistas que dependen de ti, estaban ahí para apoyarte. Lo que sí que has hecho es, de alguna forma, pregunto, enular un poco a Illa en la campaña catalana. ¿Es capaz de atribuirse la victoria de Illa si se produce? Ha sido gracias a mí y a lo que hice. ¿Quién decidirá la Generalitat, Illa o Sánchez? Bueno, por supuesto decidirá Sánchez, porque ese es ya un partido completamente... Bueno, si es una autocracia ya el sistema, imagínate el partido. Es el partido, es el Club Sánchez, el PSOE es el Club Sánchez, ¿no? A ver, lo de Illa me va a gustar mucho verlo, porque si las encuestas no andan muy erradas, y tendrían que andar muy despistadas todas para que fuera de otro modo, y ya va a tener que pactar con Esquerra Republicana, perdiendo el apoyo de Junts en el Congreso de los Diputados, el PSOE. Para pactar con Esquerra Republicana tendrá que aceptar, hombre, como quedará con la mitad o menos que el PSC, pues no debería resultarle muy difícil aceptar que el presidente fuera ella, pero eso a la vez haría que Junts estuviera todavía más dispuesto a romper como fuera la presidencia de Sánchez. Y hay una cosa que francamente es viable, aunque Feijóo se podría haber ahorrado hacerla explícita, porque las cosas que pueden pasar, si las cuentas a lo mejor no pasan por contarlas, es que Feijóo podría presentar una moción de censura, podría votarla el Partido Popular y Vox, y de manera sorpresiva también podría votarla Junts. Eso no es una especulación mía, es decir, que tengo fuentes muy directas, relacionadas con Puigdemont, de que están dispuestos a hacer eso. Pero claro, señor Feijóo, estas cosas no se van contando, porque es que lo ha contado. Entonces, si lo cuentas ya lo pones en... Es decir, esto para que funcione tiene que ser por sorpresa. Porque al contarlo... Pones en guardia al no, hombre, al adversario. contarlo, lógicamente, lo que tienes que decir es... oiga, usted pretende apoyarse en algo en Puigdemont, pero claro, es que Feijóo ha dicho que está por el diálogo con Junts. Con Junts no se puede dialogar nada. Con Junts lo que hay que decir es que se presenten en el primer juzgado de guardia y se entreguen. Y luego, si en una moción de censura te regalan sus votos sin esperarlo, pues bienvenidos sean, ¿sabes? Abascal le ha escrito en las últimas horas una carta al señor Feijóo, bueno, tendiendo la mano de nuevo de Vox, y para formar un frente común. En cuanto dice el señor Feijóo deje de pactar o ayudar al señor Sánchez. Sí, bueno, la carta de Santiago Abascal del lunes a mí me parece no solo cierta y necesaria, me parece oportuna, porque el PP parece que no aprende, ¿no? Se ha propuesto como principal objetivo
barrer a Vox, eliminar a Vox del panorama político español, como si aquí no hubiera habido un golpe de Estado separatista, como si aquí no hubiera un autogolpe desde el gobierno en la Moncloa, como si aquí no estuvieran bajo amenaza la justicia, la independencia de los jueces, la alternancia política, la prensa libre. Bueno, pues resulta que el principal objetivo del Partido Popular es que Vox desaparezca. Es que esto lo hicieron explícito, que me parece bajo eso, en las elecciones vascas. Dijeron, no hemos conseguido los objetivos, que es que Vox desaparezca, pero ¿te parece normal que en el País Vasco, habiendo una mayoría de separatistas que están recogiendo y capitalizando los asesinatos de más de 800 españoles? Porque esa es la triste realidad. Tú digas que tu objetivo era que desaparezca Vox del Parlamento Vasco, bueno, en fin, pues parece que no aprenden. Entonces, pero los ve dudando en la campaña catalana, quiero decir. Usted dice, tengo fuentes de Vox, fuentes de Junts que me cuentan, y eso el señor Feijóo lo sabe, que estarían dispuestos, si Sánchez no les da a Puigdemont la Generalitat... Pero sin necesidad de hablar de nada ni de pactar nada. O sea, dicen, no, es que... Pero vea, señor Feijóo, por ejemplo... Le voy a decir una frase textual. Si Puigdemont le planteara la misma disyuntiva que a Sánchez, la Moncloa por la Generalitat, ¿usted cree que Feijóo lo haría? Es que la cuestión ya... Ni siquiera necesitamos hipótesis. Tenemos la realidad. La realidad es que Puigdemont ha dicho textualmente, en su entorno más íntimo, tal como se lo di, se lo voy a quitar. Se refería al gobierno. Tal como se lo di, se lo voy a quitar. ¿Vale? No necesitas hablar nada, no necesitas negociar nada, no necesitas blanquear a Junts, porque cuando tú dices que estás dispuesto a hablar con Junts, estás blanqueando a Junts. Si te va a votar, hagas lo que hagas para fastidiar a Sánchez, porque lógicamente bueno, Puigdemont ya sabía que Sánchez era un mentiroso, claro, tuvo un momento de debilidad porque si estás huido, prófugo en Bélgica, y te dicen, no, es que te vamos a amnistiar y vas a llegar de presidente de la Generalitat, te van a aplaudir por las calles. Pero pues el hombre, lógicamente, lo ha engañado como ha engañado a todo el mundo, porque él engaña por sistema, es una máquina de mentir. La máquina de fango es Sánchez. La famosa máquina de fango de Humberto Eco se llama Pedro Sánchez. Bueno, entonces esto, claro, lo ve, lo descubre Puigdemont, comprende que la amnistía que le han prometido no va a entrar en vigor cuando él quiere, que va a haber cuestiones prejudiciales en Europa, que se pueden pasar años esperándola, que además no va a presidir la Generalitat, que todo lo que le han engañado como a un chino. Entonces, él ya está en disposición, y muchísimo más en el momento en que se consolide el tripartito de nuevo de Cataluña, es decir, PSC, Esquerra, Comuns. Eso será la reelección del tripartito, que es lo que quieren. En ese momento Junts va a ir a por Sánchez. ¿Y qué quiere decir ir a por Sánchez? Bueno, si no hubiera una moción de censura, no podría aprobar nada. Nada. Olvídese leyes orgánicas, olvídese presupuestos. Es decir, que si quiere seguir ostentando y dándose vueltas con el Falcon y yendo a la Mareta, tendrá que hacerlo a costa de no sacar leyes orgánicas y a costa de no sacar presupuestos ni un año, él mismo. Pero luego, sabiendo lo que se sabe, Feijóo, sin abrir la boquita, presenta su moción de censura. Vox dice que la va a apoyar, los otros están callados, que son más listos que Feijóo, y cuando llega la votación, ¡pum!, se cargan a Sánchez. Pero él ya empieza a blanquear a Junts, y entonces cuando empieza... Es decir, yo de verdad... ¿Usted no entiende que el PP pienso que... No, el PP, yo no quiero meterme con el PP, que es un partido indispensable en España en estos momentos, y lo será durante algún tiempo. Yo hablo de Feijóo. O sea, yo creo que Feijóo, cuando hace estas cosas,
desalienta y contraría a los suyos. ¿Cómo no va a contrariar a Alejandro Fernández? ¿Qué es lo primero que dijo Alejandro Fernández cuando Feijóo habló por primera vez de que había que dialogar con Junts? Pues sacó un tuit diciendo: con Junts no hay nada que hablar, absolutamente nada. Está en campaña electoral. Feijóo hará con Y se lo vuelve a decir. Feijóo hará con Alejandro Fernández lo que Aznar hizo con Vidal Quadras, si llega el momento y lo necesita. Pues muy probablemente, porque Alejandro Fernández ya se ha comprometido con una posición que a mí me parece que es la correcta, que es que con estos no hay nada que hablar, pero claro, el problema es el de siempre. Las decisiones últimas las va a tomar Feijóo, no Alejandro Fernández, y Feijóo es, con los nacionalistas, blandiblup. Mientras que las decisiones finales de Ignacio Garriga las va a tomar Santiago Abascal. ¿Verdad que no le vemos muy blandiblup a Santiago Abascal en materia de trato con el nacionalismo? Pues esa es la diferencia. O sea, que Alejandro Fernández es un tipo valioso y que yo le tengo en alta consideración, pero el varón en Cataluña, si no cuenta con el respaldo de la presidencia del partido, no tiene nada que hacer. Y con todo esto, Sánchez al final no hará otro de eso que llaman ahora giro de guión y apoyará a Puigdemont y sacrificará a Illa, porque aquí todos con bueno, Sánchez siempre hay que hacer un poco de pensamiento inverso, ¿no? Sí, eso sería una cosa que, digamos, yo no creo que suceda, pero bueno, imaginemos que Sánchez, pues, solo por sorprender, hiciera eso, ¿no? Bueno, para sobrevivir, porque si el panorama es este y no le da la Generalitat... Haciendo presidente a Puigdemont, claro. Sí, claro, porque él no va a ser conseller en CAP o algo así. Bueno, haciendo presidente de la Generalitat a Puigdemont. Sí, sí. Bueno, si es por sobrevivir... Eso aparte de que sería una enorme vergüenza, porque el partido más votado pactaría con el segundo para poner al segundo en la presidencia, le provocaría un enorme problema en el conjunto de España. Es decir, que en Cataluña también, porque en Cataluña el discurso de la gente de Junts ha sido pues que ellos no te creas que hacen grandes distinciones entre el PSOE y el PP y Vox, todos son los partidos españoles y punto pelota. De hecho, tienen más cosas que reprocharle a Sánchez que a los demás. Claro, y mientras que en el conjunto de España, el hecho de que estuviera gobernando el Partido Socialista con Junts le significaría un coste muy importante. O sea, yo por eso creo que no lo hará. Y además, es que lo que le pide el cuerpo al Partido Socialista es el esquema de los tripartitos. Cuidado. Al Partido Socialista de Sánchez en concreto, o sea, a Sánchez, porque eso es una extensión suya ya, no le importa especialmente que el Partido Socialista no gobierne en las comunidades. Por eso lo digo. El objetivo es gobernar él. Él, por eso lo digo. Es gobernar él. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, una cosa es el modelo tripartito que ya se ha experimentado, ya ha existido, ya ha funcionado, y otra cosa es... Pero ahora se habla de volver a la socioconvergencia, que sería una especie de socioconvergencia. Sí, sí. Que ya se hizo en su momento. Pero con Puigdemont ahora. Yo no lo veo posible, igual me equivoco, yo no lo veo posible con un Puigdemont echado al monte, porque además, vamos a ver, aquí sucede una cosa, más allá de lo que ellos quieran hacer, y salvo que directamente impongas una dictadura, pero una dictadura totalitaria, lo primero que va a hacer cualquier juez que esté entendiendo del tema por ejemplo, del tema del terrorismo, Puigdemont está investigado por terrorismo, Puigdemont está investigado por traición, y luego están los temas que supuestamente serían cubiertos por una amnistía, pero que en el momento, hablo de la malversación, la sedición ya la han eliminado, pero bueno, en fin, otros delitos que hay ahí.
cualquiera de los jueces que entienda de esto, estén o no estén cubiertos por la ley de amnistía, puede presentar su cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo. Y ofrecerle a Junts la posibilidad de poder, una socioconvergencia, pero diciéndole elijan a otra persona, para ver si se quita de en medio a Puigdemont, porque Puigdemont es una amenaza para Sánchez, Puigdemont personalmente, ¿no? Sí. Según lo describe usted, Sánchez está en un callejón sin salida. Podrían poner a Laura Borràs. No lo sé. ¿Está en un callejón sin salida, Sánchez? Sí, yo creo que a Sánchez esta jugada de Cataluña le va a salir mal, sea como sea. Si hace lo que les pide el cuerpo a ellos, que es un tripartito, Ajá. que a Sánchez le da igual si ese tripartito lo preside Aragonés o lo preside Illa. Illa. Le da completamente igual. Pero el cuerpo les pide tripartitos. Porque Sánchez, y vuelvo a lo que quería decir, no quiere tanto un partido socialista con mucha presencia en el poder autonómico, sino lo que quiere es el refuerzo de su poder, el poder suyo como presidente del gobierno, su permanencia. Y le da igual si para ello hay que sacrificar a presidentes autonómicos. ¿Cuántos presidentes autonómicos tiene el PSOE ahora mismo? ¿3? No sé si son 3 o 4. Bueno, el señor Barbón y el señor Paje. Bueno, es que es una miseria, pero sin embargo, él está encantado, porque después de las elecciones en Galicia, donde quedó, no sé si sacó 10 u 11 escaños, una cosa miserable, ¿no? Se mostró entusiasmado el señor Sánchez y dijo algo así como tenemos que felicitarnos por el surgimiento de nuevos perfiles que representan los partidos de progreso y tal. O sea, que han reventado a mi partido, pero yo estoy contento porque están surgiendo perfiles. O sea, para él, que Sumar crezca, o que Podemos crezca, o que los comunes crezcan, para él esto es bueno, o que Batasuna crezca. Para ellos esto es bueno, ¿comprendes? Porque no, él piensa más en ser el cabecilla, el caudillo de un movimiento, más que en el líder de un partido concreto. Va a participar usted en el mitin de cierre de Ignacio Garriga, junto a Santiago Abascal también, en la campaña catalana, y en unas horas. ¿Y a qué aspira Vox el domingo en Cataluña? ¿Cuál es el mensaje de Vox? Y a diferencia del PP, ¿cuál es el mensaje de Vox a diferencia del PP en Cataluña? Bueno, yo creo que el mensaje de Vox es un mensaje que combina la llamada al regreso a los cauces de la legalidad y de la seguridad jurídica en Cataluña, de modo que se vayan corrigiendo con el tiempo pues todos los daños que le ha hecho el proceso secesionista a Cataluña, en términos económicos, en términos de seguridad jurídica, etc. Pero que además plantea cosas que para los demás son tabú y que en Cataluña son muy graves. Cataluña es uno de los grandes centros del salafismo en Europa. En Cataluña se percibe la amenaza yihadista de una forma que en otros lugares de España puede parecer completamente impensable. Bueno, esto es resultado de algunos fenómenos, uno de los cuales ha sido que el nacionalismo catalán durante mucho tiempo, muchos años, ha primado la inmigración magrebí por encima de la inmigración hispanoamericana, porque les parecía un problema que hubiera más hispanohablantes en Cataluña, y al menos estos llegaban con otro idioma. Esta barbaridad, que es uno de los orígenes del problema, se suma, bueno, a este gesto de la regularización masiva de 500.000 de inmigrantes que el Partido Popular ha apoyado en el Congreso. Y ellos pueden decir, no lo hemos apoyado, hemos votado a favor de que se tramite aquí, de que se discuta la ley y de que se vote la ley. Bueno, es una temeridad, porque podían haber votado que no, es decir, porque han votado que sí, porque tienen un pequeño complejo. Tienen el complejo de que les llamen racistas. ¿Y qué tendrá que ver el racismo con el cumplimiento de la ley?
¿Qué tendrá que ver entonces, son racistas, no sé, Macron también es racista cuando pide un cambio radical en los criterios de... Bueno, lo pide Alemania también, lo pide Austria, lo piden países que han tenido, lo pide Holanda, lo piden países que han tenido políticas de brazos abiertos, de puertas abiertas, y que ahora mismo tienen guetos, tienen no-go zones, zonas donde no se puede ir, donde la policía no puede entrar y donde existen leyes propias al margen de la legalidad. Esto que en España todavía no ha sucedido, puede empezar a suceder. Pero es que además, lo que es un maltrato a los inmigrantes es que aquellos que han seguido los cauces que marca la ley vean como otros que no los han seguido consiguen el mismo resultado que ellos. Es decir, a quien más daña la regularización masiva es a los inmigrantes que han entrado de forma regular. Entonces, pedir la entrada ordenada, regular, y por lo tanto acabar con cualquier efecto llamada provocado por regularizaciones masivas, es una cosa de sentido común, de sentido común. Abascal y Garriga han hablado de deportaciones masivas. ¿Usted está de acuerdo con las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales? Yo estoy de acuerdo con que aquellos que están ilegalmente aquí salgan de aquí, por una razón muy sencilla. Yo soy partidario del imperio de la ley, como cualquier demócrata. Entonces, si hay alguien aquí que es partidario de que la ley no se cumpla, bueno, sí, eso ya lo sabemos de Sánchez. Es un fuera de la ley. Ya lo sabemos de algunos partidos de ámbito autonómico, y ya lo sabemos de Más Madrid y de Podemos. Que ellos, cuanto más ilegal sea algo, mejor, porque de lo que se trata es de romper el marco constitucional. Pero los que somos demócratas respetamos un principio básico del Estado de Derecho, imperio de la ley. Por supuesto, pero por supuesto, pero claro que sí. Y además, no solo eso, es que esto tiene que ir acompañado de muchas otras medidas. Por ejemplo, la protección de las fronteras. Las fronteras españolas no son solo fronteras españolas, son las fronteras del espacio Schengen. Por tanto, tendrán que colaborar a la protección de las fronteras otros países del espacio Schengen. Tendrán que ayudar. Después, ¿cómo es posible que se desproteja toda la costa andaluza ante unas rutas de tráfico, de narcotráfico, que son conocidas e importantísimas? Y son las mismas rutas por donde entra el hachís y por donde entran otras cosas. Ayer leí que había 4 guardias civiles en Andalucía para ocuparse de eso, 4 guardias civiles. Pero vamos a ver, si uno no es muy ingenuo, ya ve lo que pasa aquí, ¿no? Aquí hay un problema que tiene Sánchez personal, cosas que debía tener en su teléfono, que le ha puesto en manos de Marruecos, porque ha sido capaz de darle un giro de 180 grados a la posición diplomática sobre el Sáhara que llevaba medio siglo vigente en España. De 180 grados. Se han dejado humillar allí hasta empezando por el ministro de Exteriores, a quien le han puesto una bandera invertida, ¿no? Signo de rendición. Hacen absolutamente lo que quieren. Maniobras delante de las Canarias, todo lo que quieren, ¿no? Pues ya sabemos que por un problema personal en el telefonito de Sánchez, resulta que ahora estamos en manos de Marruecos. Bueno, vamos a ver, es que el problema de España no puede depender del teléfono de Sánchez. El problema de España en esta materia es que es frontera del espacio Schengen. Entonces, a lo mejor en Europa hay que contarles a nuestros socios que el problema que nos afecta a todos se tiene que poder atenuar con una protección de fronteras adecuada, ¿no? Esa será una de las prioridades suyas, que si Sí. sale elegido eurodiputado, usted se incorpora a la lista de Vox en el Parlamento Europeo, porque después del 12M viene el 9J, y no paramos, ¿no? ¿Qué
¿Qué objetivos se marcan ustedes para ese 9J y cómo se ve usted allí? Haciendo esa tarea con el grupo de Vox, que imagino se unirá al grupo en el que está ahora. Sí, ECR. Bueno, pues me voy a sentir muy cómodo, tengo la ventaja de que yo ya he pasado del bautismo de fuego del Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo, cuando uno llega allí, se encuentra con el laberinto del Minotauro, ¿no? El laberinto de Creta, ¿no? Y hasta que uno entiende cómo funciona todo, ha pasado un año y ya le han engañado por todo. No, bueno, afortunadamente, sí, ¿no? Afortunadamente ahora el grupo ya está, ya existe el grupo de Vox allí, dentro del grupo de CR, y hay personas y un equipo de asesores formidable que tiene eso muy presente. Pero ¿cuáles son para mí, a mi modo de ver, las grandes cuestiones? En primer lugar, Europa está metida en una gran operación de ingeniería social basada en ideas más propias de una utopía que de proyectos políticos, económicos, de desarrollo. Una utopía que contiene sus mantras, la sostenibilidad y la resiliencia, se sustituye el contenido específico por los mantras. Europa se ha metido en una cosa completamente absurda que yo creo que no ha sucedido nunca en la historia, que es crear barreras al comercio a los propios, a aquellos que tú estás defendiendo y para los que estás gobernando y que te pagan el sueldo. Es decir, claro, porque uno está en contra del proteccionismo como liberal, pero el proteccionismo toda la vida ha sido las barreras al exterior. Pero es que ahora las barreras te las ponen a ti. ¿Por qué? Porque a los europeos se les exigen una serie de medidas que prescindan de ciertas sustancias de ciertos fertilizantes en la agricultura, niveles de calidad, de control, que está muy bien, pero si está muy bien, pero que no se tienen con extracomunitarios. Habrá que ponérselo a todos los productos agrícolas que circulen dentro de Europa, porque si vamos a comer productos que han pasado estos controles y han cumplido, y otros que no los han pasado y no los han cumplido, aquí hay competencia desleal, pero competencia desleal donde el perjudicado es aquel que te ha nombrado a ti, ¿no? Entonces, eso es una aberración nueva, que forma parte de un plan al que le cuesta disimular su condición de utopía, la desaparición del sector primario en Europa. O sea, quieren una Europa sin agricultura y sin ganadería, porque luego, claro, las vacas no, porque las vacas lanzan metano y tal, y porque no quieren que comamos carne, tampoco quieren que comamos carne. Pero oiga, ¿por qué no se meten en sus asuntos? Yo comeré la carne que me dé la gana, y si ustedes quieren eliminar el sector agrícola, pues díganlo claramente, ¿no? Bueno, la gente ya se ha dado cuenta, yo creo que los agricultores ya se han dado cuenta. Por tanto, hay una cuestión ahí de tipo utópico que acaba mal, porque las utopías siempre acaban mal. Luego está esta cuestión de la demográfica, de muchos años enviando ayudas al desarrollo, miles de ONGs con las ayudas al desarrollo para que estos países tengan oportunidades en sí mismos y no haya un desplazamiento demográfico incontrolable, y resulta que todas estas ayudas al desarrollo no han servido de nada. En unos casos han desincentivado el desarrollo, en otros casos, la mayoría, se ha quedado el dinero el sacamantecas de turno que tiene el poder allí, y luego las oleadas de inmigrantes siguen llegando. Siguen llegando, y luego resulta que hay una serie de ONGs que le dan a su presupuesto, el uso principal que tiene su presupuesto es el de pagarse los sueldos a los funcionarios, bueno, a los trabajadores de la ONG. Todo esto además hay un negocio de tráfico de seres humanos que se disfraza de solidaridad. Es decir, aquí hay organizaciones que van a buscar con barcos de salvamento a gente que está al ladito de la orilla de Libia, por ejemplo, al ladito de la orilla. Y entonces los trasladan a Italia o a España, dicen, hemos salvado a estos. Oiga usted, si usted salva a alguien al lado de la orilla de Libia, déjalo en Libia, me parece, ¿no? O sea, hay un negocio de tráfico de seres humanos disfrazado de solidaridad. Uno de los problemas de la izquierda contemporánea, del wokismo,
es que disfraza las peores barbaridades y los abusos más deleznables, los disfraza de buenas intenciones y quieren que se les juzgue por sus buenas intenciones. No dan un resultado bueno, pero la intención era buena, así que habla bien de mí, la intención era buena. Claro, esto, y yo creo que básicamente el tema este de la utopía de la Europa de la Agenda 2030 y de la Europa Verde, el tema de la inmigración y la... Europa va camino de una especie de califato. Sí. No, bueno, no, eso vamos a verlo, ¿no? Eso vamos a ver. Lo que está claro es que dentro de las comunidades musulmanas que hay en Europa hay una parte que no determinaré, pero sí diré que no es un porcentaje pequeño, que cree que la religión debe marcar las normas civiles. Y por lo tanto, si hay guetos donde no se aplica la ley del país en el que se está y sí se aplica la Sharia, eso no es un Estado integrado, no es un Estado democrático en todo su espacio y no se aplican las leyes en ciertas zonas, pero no las leyes sobre la seguridad de los que están paseando, no, las leyes que prohíben la ablación del clítoris, por ejemplo, si se llevan a las niñas de viaje a Egipto y cuando vuelven llegan mutiladas, las autoridades europeas no saben nada de eso, ¿no? En fin, con esto no quiero ni muchísimo menos dar pie a los que simplifican el mensaje, ¿no? Esto es porque son magrebíes, esto es porque son tal, no. Yo solo digo que dentro del Islam, que estaba bastante moderado en los años 50 y 60 del siglo pasado, ha habido la revolución de los ayatolás, la revolución de Jomeini en el 79, los hermanos musulmanes que reviven, la fundación de organizaciones yihadistas, Hamas, compañía, tal, y en este momento países musulmanes donde había, digamos, una serie de valores que son los valores normales de civilidad compartidos, pues se han vuelto a la Edad Media. Tapan a las mujeres de arriba abajo, etcétera. Bueno, esto que las feministas woke de Europa y de España en concreto consideran la libertad de elección, ellas eligen taparse la cabeza, ellas eligen tal, no es verdad, no eligen eso. Esos son símbolos de sometimiento. Y esto es una cuestión que no tiene que ver con la religión, tiene que ver con la religión para el que es integrista, pero desde el punto de vista democrático tiene que ver con los valores democráticos. O sea, la mujer no se puede someter por ser mujer, ¿comprende? Y que gente que se dice feminista pase por encima de eso, haga la vista gorda a eso, gente que se dice favorable al movimiento LGTBI y haga la vista gorda a la ejecución de homosexuales en Irán o en Gaza. Esto lo único que demuestra es que son una pandilla de hipócritas, ¿no? Juan Carlos Girauta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. A ver qué depara las urnas el domingo en Cataluña. Por lo que ha explicado hay mucho en juego. Y luego 9J, porque el Parlamento Europeo ya no puede ser un sitio donde los partidos mandan a gente en su retirada política, sino tiene que ser un sitio donde se cuecen, donde tienes que tener experiencia, contactos, etcétera. Va a ser una legislatura muy importante. Va a ser una legislatura importante. Va a haber un cambio de marco, de prioridades y de visión del mundo. Han cambiado demasiadas cosas como para que esto siga siendo un lugar de burócratas adormecidos. No. Usted no quiere ser allí no será. Es lo último que voy a ser. Es lo último que va a ser. Muy bien. Juan Carlos Girauta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias.